Shalom Gaby, bienvenida. Gracias por estar conectada con nosotros. Y vamos a dar entonces ya inicio a este nuevo día de regocijos en la Torá. Bienvenidas Gaby Jiménez Florián, Elvira Garrido, un abrazo fuerte para ustedes. Así que muchísimas gracias por estar pendientes de este nuestro estudio acerca de esas promesas hermosas de salvación que están reflejadas en el libro de Apocalipsis. Si usted ha estado siguiéndonos y ha estado al tanto de todo lo que hemos estado platicando, Silvita Porres, también Shalom, bienvenida, qué alegre que estés con nosotros. Vamos a platicar brevemente acerca de lo que nos ha servido para hacer un contexto acerca de ya propiamente la descripción de las profecías a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Angie Valenzuela, un abrazo también, bienvenida. Así que el día de hoy, además, quiero comenzar con algunos conceptos que es importante aclarar, de los cuales pues hemos platicado incluso al inicio de este nuestro estudio de Apocalipsis hace ya poco más de año y medio, pero que es importante estarlo recordando debido a que siempre, gracias al Señor, hay personas que se nos han ido añadiendo y quizá no han tenido la oportunidad de escuchar estos conceptos. Primero que todo, déjeme recordarle que el libro de Apocalipsis es un libro con un lenguaje vestido. Esto en la cosmovisión hebrea se conoce como el lenguaje metatextual o vestido, tal cual. Casos verdaderamente puntuales y que nos ejemplifican este lenguaje son precisamente el libro de Apocalipsis y el libro de Cantares. En ellos, tal y como lo explica la Biblia, es menester de los reyes ir descubriendo lo que el Señor Dios nos va hablando a través de esto. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo debemos de hacerlo? ¿Existen reglas de interpretación exegéticas? Por supuesto que sí, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Créame usted que en este estudio y en todos los que nosotros le presentamos a usted, en ninguno de los casos hay subjetividades o meramente ideas o alusiones que se nos ocurran personalmente, para nada. Este es un estudio basado en personas eruditas acerca de la lengua, de la historia, de la arqueología, y en base a eso hemos armado estos estudios, y déjeme contarle que básicamente yo estoy nada más facilitando lo que yo misma he recibido de catedráticos míos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde he tenido la oportunidad de estudiar con asombrosos lingüistas en términos de doctorado, que pues obviamente saben lo que están hablando. Yo por ningún motivo me atrevería a hacer interpretaciones personales de libros que requieren un verdadero conocimiento profundo acerca de la cosmovisión total hebrea, y esto es del estudio metatextual y de la filología. Y es por eso que hoy quiero que entendamos a qué se refiere esto. La filología es precisamente esta ciencia que estudia las lenguas y su evolución a través de los tiempos. Es por esto que de constante repetimos que ciertamente el libro de Apocalipsis está escrito en griego quiné, pero con una mentalidad hebrea. Hemos puesto el ejemplo, y uno de los más claros que yo he conseguido precisamente en la Biblia es acerca de las aproximaciones lingüísticas, y lo hemos estudiado precisamente en este libro de Apocalipsis, cuando hemos platicado acerca del nombre del Eterno y hemos visto cómo la traducción, incluso muchas veces hacia el castellano y otros idiomas, nos ponen cierto tropiezo porque no logramos transmitir o traducir de un idioma al otro con la exactitud de conceptos, y esto es a lo que le hemos llamado una aproximación lingüística. Un ejemplo claro de esto fue cuando platicamos la semana pasada acerca de los colores. Si usted se recordará, estuvimos viendo cómo en la conceptualización hebrea los colores son claros, puntuales y tienen un nombre determinado, mientras que en la cosmovisión griega esto describe a un elemento, de lo cual vamos a platicar en breve. Pero si usted se recuerda, el blanco en la contextualización griega se refería al color de la luz, mientras que en la mente hebrea tiene un nombre y se llama Lebanón. Así, el color rojo en la cosmovisión hebrea se llama Adón, y de ahí, recuérdese usted, todo lo de los edomitas y todo lo que esto conlleva en la palabra,
pero en la contextualización griega se refiere al color del fuego. El negro, en la contextualización griega, se refiere a un color oscuro, mientras que en el hebreo, sí, claramente, tiene un nombre definido y se llama shahor. Igualmente, y donde vimos este punto muy importante es en el último de los colores de los caballos, el pisqueado, o shrukim, que tiene una semejanza desde la perspectiva como cloros, y esto se debiese más bien traducir como un color verde amarillento o amarillo verdoso. Así que aquí vemos las aproximaciones lingüísticas de las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de la interpretación de las escrituras. Bienvenida Raquel Arriola, Carlita Castañeda y Margarita Gavidia. Un abrazo para ustedes, bienvenidas. Así que de esto precisamente es de lo que se encarga el estudio filológico, no solamente en las escrituras que a nosotros nos interesan, sino que en los términos generales, el desarrollo de las lenguas a través de los tiempos. Y es por esto que es muy importante entender que incluso no es lo mismo entender el hebreo moderno que el hebreo antiguo. Déjeme contarle que hay casos en los cuales una misma palabra se ha desarrollado y ha llegado incluso a ser lo opuesto de lo que representa en la Biblia. Así que es por esta razón que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de hablar de una interpretación exegética, es decir, una interpretación basada en el estudio de la lengua. Otra cuestión es el metalenguaje. La Biblia entera es un lenguaje simbólico. Recordará usted que hemos estado platicando acerca de los 4 niveles de interpretación de la palabra. El día de ayer, precisamente, hablamos de esto cuando nos referíamos al regocijo de la Torá y encontramos que estos 4 niveles, por supuesto, nos llevan al Sod, que es el nivel más elevado de interpretación. Estas son reglas que Dios mismo, de acuerdo a la tradición hebrea, le entregó a Moisés en Sinaí. Es decir, no son meramente caprichos. Son reglas interpretativas que tiene el pueblo de Israel y que las utiliza para llegar a ese último nivel, el Sod. Por supuesto, Pablo, y si usted el día de ayer estuvo pendiente de nuestro programa en Vea Canal, recordará que hablamos acerca de ese misterio, que quiere decir Sod, o lo escondido, lo que no ha sido develado. Pero Pablo nos explica claramente en Corintios que entre nosotros hablamos con ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, el cual, dicen Colosenses, nos revela lo que había estado oscuro u oculto, el misterio de Dios. Y sabe, hablamos precisamente del Señor Jesucristo y dice precisamente en Colosenses que es la esperanza de gloria entre nosotros los gentiles. Ese es el misterio revelado. Y por supuesto es lo mismo que dice la carta a los Hebreos cuando nos habla que muchas veces y mucho tiempo atrás Dios habló a los padres por los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo de Jesucristo. Y si usted también nos está siguiendo en el estudio de Hebreos, entenderá con mayor dimensión a lo que me refiero. Bienvenido, Pastor Miguel Ángel Casimiro, un abrazo para ti muy fuerte. Eva Pérez, qué gozo que estés con nosotros. Bienvenidos a este estudio metatextual de la palabra. Así que, entendiendo que es un estudio filológico, que es un estudio metatextual, en donde, por supuesto, el metalenguaje del mismo es imperativo que entendamos, porque de lo contrario no podemos darle una interpretación correcta. Es también menester mencionar que debemos tener en cuenta la geografía, la política, además los términos económicos, los términos culturales, y esto es básico. Y precisamente de ello se va a tratar todo lo que vamos a estudiar el día de hoy para, como le repito, darle una interpretación adecuada a lo que estamos develando en este hermoso libro de Apocalipsis. Y es que entre el pueblo judío existe la tradición oral. Y esta tradición, créame usted, que es verdaderamente importante. Por supuesto, usted y yo hemos entendido ya, como le decía cuando hablábamos acerca del Sod,
que esta revelación nos lleva a Jesucristo. Y absolutamente todo lo que nosotros consultamos, ya sean en términos de la literatura rabínica, la colamos a partir de los evangelios, que es la revelación de Dios mismo hecho hombre. Muchísimas gracias, Angie. Qué bueno que sea de bendición. Y gracias por escribir. Así que debemos entender que, por supuesto, nosotros en algunos casos nos vamos a ver qué dice la literatura rabínica, nos vamos a entender cuáles son estas reglas de interpretación, porque déjenme contarle que cada cosa debe interpretarse, como dice el dicho popular, tómalo por dónde viene, de dónde viene. Y es que no podemos interpretar las escrituras siendo que éstas fueron escritas por un pueblo con ciertas costumbres, con cierto lenguaje, con cierta interpretación, incluso, cabe la palabra, religiosa, y viéndolo nosotros con una perspectiva totalmente opuesta. Y me refiero precisamente a la cultura griega. Déjeme decirle que en ninguno de los idiomas hay la riqueza que existe dentro del idioma hebreo. Usted muchas veces habrá seguido estos estudios y se habrá dado cuenta que una sola palabra tiene multitud de conceptos y son conceptos puntuales y taxativos dentro de las escrituras, cosa que no tenemos en el español, en el castellano, que no tiene el griego, y esta es la razón por la cual nosotros nos vamos a la interpretación griega en el sentido propiamente lingüístico, pero por supuesto tenemos que hacer un viaje precisamente a la lingüística y al contexto hebreo, a lo que realmente el pueblo hebreo está entendiendo. Déjeme decirle que esta es una de las razones, incluso por la forma en la cual Juan escribió, que precisamente se cree que el libro de Apocalipsis fue primero escrito en hebreo y después traducido al griego, porque hay construcciones gramaticales que no aplican para el griego y que fueron traducidas de la misma manera, es decir, como si hubiesen traducido de un idioma al otro sin darle el sentido, ¿qué le puedo decir? El sentido del contenido que se está trasladando, sino más bien el sentido únicamente se ha trasladado de un idioma al otro, incluso sin respetar todas las reglas de sintaxis y de semántica entre un idioma y otro. Bienvenida, Albita, un abrazo muy fuerte hasta los Estados Unidos con todo mi cariño. Angie Valenzuela, muchísimas gracias, y Lauri López también, bienvenidos. Así que, entendiendo propiamente qué es la filología, que es el estudio metatextual y del metalenguaje hebreo, ahora vamos a pasar a una palabra que se utiliza con mucha frecuencia, y déjeme contarle que se utiliza en una aproximación lingüística para ser muy amables con el tema, pero déjeme contarle que se utiliza fuera de contexto, y esto es judaizar. Dentro del pueblo cristiano se utiliza con mucha frecuencia esta palabra, está judaizando. Bueno, déjeme contarle que en el sentido estricto de la palabra, esto se refiere, y ponga mucha atención, es un hebraísmo que se utilizaba en la época del Segundo Templo, cuando los eruditos de la palabra se sentaban a darle interpretación correcta a la ley. Todos opinaban acerca de esta interpretación, pero déjeme contarle que son 613 los mandamientos que están descritos en la Torá. Y el pueblo de Israel puso un cerco alrededor de estos mandamientos con la idea de no transgredirlos. Y a esto se le llamó halajá. Y la halajá son más de 6000 preceptos humanos. Es a esto a lo cual Jesucristo mismo se refería cuando decía: vosotros a causa de vuestros ritos invalidáis la Torá. Es a esto a lo que se refieren los evangelios. Y entonces, cuando estaban todos los eruditos de la palabra dándole una interpretación, el sentido al cual ellos pensaban que se refería la ley, y había alguno que le sumaba halajá a la ley, les decían: estás judaizando.
Así que en el sentido propio de la expresión, judaizar quiere decir aumentar o agregar a la palabra. Así que déjeme contarle que los cristianos, cuando le aumentamos a la palabra, estamos judaizando. Este término se ha utilizado para expresar más bien de una manera, como le repito, equivocada, el hecho de decir, bueno, estás aumentando los ritos o te estás pasando al judaísmo. Y en cuanto a esto, déjeme decirle que el estudio filológico y metatextual del, valga la redundancia, del texto no es judaizar, al contrario, por todo el sentido que esto refiere, se trata de darle una interpretación adecuada a las escrituras, tal y como se hacía en la época del primer templo. Es decir, vamos a la raíz de lo que Dios quiso transmitir a su pueblo a través de la lengua, a través de los símbolos, a través de la escritura, a través incluso, como yo le he dicho en otros estudios, a través de esos espacios vacíos que hay en la Torá que transmiten mensajes importantes. Es decir, nosotros nos vamos a la historia, repito, a la arqueología, a la lingüística, a la economía, a la política, para lograr entender por qué el autor estaba escribiendo lo que estaba escribiendo, que por supuesto fue inspiración divina, fue un soplo de Dios que él únicamente sirvió como escriba. Porque claramente dice la palabra que toda la palabra es inspirada por Dios. Así que, ya teniendo esto en mente, el día de hoy vamos nuevamente a hacer una reseña acerca de lo que hemos venido hablando del capítulo 6 y vamos a darle seguimiento. Déjeme decirle que vamos a estudiar mucha historia, pero al final, espero llegar hasta allá, vamos a platicar acerca del vino y del aceite, del cual hay una descripción aquí precisamente en este capítulo, pero para llegar hasta ese punto hermoso en el cual vamos a descubrir, por supuesto, a Jesucristo a través de los salmos, es necesario que hagamos todo este recorrido histórico y podamos entender lo que está sucediendo en el tiempo de Jesús. Así que véngase conmigo y trasladémonos a un par de milenios atrás y entendamos lo que está sucediendo en el pueblo hebreo para poder entender lo que está descrito a manera de profecía y de escatología. Así que, por favor, si usted tiene a mano la versión de la Biblia que más le guste, sígame, por favor, con la lectura. Yo voy a dar lectura al capítulo 6 de Apocalipsis, y en la cual se habla acerca de los sellos que ya pues hemos comenzado a estudiar. Y dice así, en mi caso utilizo Reina Valera. Muchísimas gracias, Ingrid Arana, un abrazo para ti, bienvenida. Así que empezamos. Apocalipsis 6, versículo 1, y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y lo vamos a dejar hasta acá. Así que,
Si usted recuerda, estuvimos platicando primeramente acerca del capítulo 1 de Zacarías, en donde aparecen precisamente 4 jinetes, 4 caballos, y los colores son parecidos, solo que allá terminaba, no nos vamos a ir para allá porque ya lo estudiamos y por razones de tiempo, pero en su momento nos dimos cuenta que la descripción se aplicaba exactamente a la descripción que hace Daniel acerca de los 4 reinos. Recuérdese usted que todo esto habla precisamente de Israel y la tierra de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Daniel habla del asedio precisamente de la ciudad santa, habla del pueblo de Israel y habla del cautiverio de este pueblo. Y además lo confirmamos con Zacarías 1 cuando nos habla acerca de los mirtos en el lugar profundo, el lugar oscuro, si usted se recuerda. Así que no tenemos ninguna duda que toda esta interpretación se refiere a Eretz Israel y al pueblo de Israel. Así que haciendo memoria, recordamos que el primer reino se refiere a Babilonia con los 3 asedios. Recuérdese usted que se llevó cautivo a lo mejor de Israel, del pueblo de Israel. Ahí va Daniel y sus amigos en el primer exilio hacia Babilonia. Y luego hubo otros 2 en el cual el tercero fue terrible porque hubo entonces mortandad y además se destruyó la ciudad y el santo templo. Inmediatamente después, entonces, los medo-persas entran a la ciudad de Babilonia y es acá donde reinan por un breve periodo de tiempo ambos imperios, los medos y los persas, siendo, y esto es importante de señalar, los persas grandes enemigos de los griegos. Los persas eran verdaderamente, ¿qué le puedo decir? Poderosos en el uso del arco y de la flecha, y esto se traslada a Apocalipsis. Luego vemos que el imperio griego toma poder del año 331 al 168 y después entra el imperio romano. Hasta ahí nos quedamos con el estudio de de Daniel y de Zacarías. Pero inmediatamente venimos entonces a ver ahora qué interpretación puede tener a su vez en el capítulo 6 que acabamos de leer estos caballos. Déjeme recordarle que hablamos y lo vimos desde el punto de vista histórico que el caballo blanco descrito en lo que acabamos de leer del capítulo 6 de Apocalipsis se refiere blanco lamán en el hebreo y simboliza paz. Y esto era el equivalente a Alejandro Magno. ¿Recuerda usted que yo le conté la historia de cómo llegó Alejandro Magno, cómo había soñado precisamente al sumo sacerdote, por supuesto como un mensaje de Dios, y el sumo sacerdote había tenido el mismo mensaje de Dios, y este salió con sus vestiduras sacerdotales y todo el pueblo de Israel salió al encuentro de Alejandro Magno. Esto lo impresionó tanto porque era lo que precisamente él había soñado, que se bajó del caballo y se postró a los pies del sumo sacerdote. Por supuesto, tuviesen una relación pacífica, y es a esto a lo que se refiere este caballo. Vea usted que la descripción es verdaderamente interesante. Y dice así: miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es una descripción clara precisamente de Alejandro Magno, que a su muy corta edad, verdaderamente en muy poco tiempo, logró conquistar una serie de territorios y reinó por 10 años porque murió inesperadamente, como le repito, muy joven de una enfermedad. Pero vea usted que luego dice y habla: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que el color rojo se traduce como bermejo, y es o alazán también, y representa a los seleucidas. Déjeme recordarle que cuando lo platicamos la semana pasada, cuando muere precisamente Alejandro Magno, 4 generales se disputan el poder, y vamos a hablar solamente de 2, los Ptolomeos, que
se ubican, o Ptolomeo se ubica en Egipto y tiene una maravillosa relación con el sumo sacerdote y con el pueblo de Israel, al punto que es precisamente aquí cuando se manda a traducir la Torá y en lo que hoy se conoce como la Septuaginta. Así que la Septuaginta fue guardada en esas bibliotecas de Alejandría de manera cuidadosa, y es de ahí de donde se han tomado las referencias para las distintas traducciones a distintas lenguas. Pero los saduceos se ubicaron en Siria. Y déjeme decirle que esto es vital para lo que vamos a seguir viendo en la historia, y usted va a entender por qué el día de hoy el pueblo de Israel es lo que es, porque efectivamente, como nosotros hemos escuchado, somos producto de nuestra historia. Así que los seleucidas se ubicaron en Siria. Y es ahí cuando precisamente de este conglomerado sirio aparece Antíoco Epífanes. No vamos a tocar el tema, pero está descrito en las 70 semanas de Daniel como la abominación desoladora. Lo vamos a tocar más adelante. Y es aquí cuando Antíoco Epífanes persigue a los judíos. Recuérdese usted que en un Shabbat entra para desacrar el templo, pone la imagen de una deidad dentro del templo y ahí en el lugar santísimo mata u ofrece a una cerda. Esto, por supuesto, es una clara afrenta contra el Dios de Israel y contra su pueblo. Así que de aquí es que sale la revuelta de los macabeos, y está descrita en los libros de Macabeos, que son unos libros históricos hermosos que están contenidos dentro de la Biblia católica, con verdaderamente datos asombrosos. Así que estos libros no fueron incluidos dentro del canon bíblico porque estaban escritos en griego. Así que esa fue una de las razones por las cuales solo se les dio ¿qué le puedo decir yo? El título de libros históricos. Pero son verdaderamente interesantes en su lectura. Así que imagínese usted la muerte y la espada en precisamente las calles de Jerusalén. Recuérdese que fue aquí cuando con un fuego santo se levantaron los macabeos para sacar precisamente a estos helenistas, porque además déjeme contarle que el propósito era hacer a un lado la Biblia, hacer a un lado la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, que para los hebreos es la Biblia total, y por supuesto la Torá, toda la instrucción de Dios. Así que esta es la razón por la cual hacen esta desacración en el Templo Santo, y de ahí que el milagro que se conmemora, que se celebra cada fiesta de Hanukkah, es el milagro de las luces, el milagro de haber encontrado. Y ponga mucha atención porque esto es importante cuando le hablo acerca del aceite y el vino, que vamos a hablar dentro de un momento. El aceite era, si usted se va a las instrucciones que Dios dio en el Éxodo para precisamente alumbrar la menorá o el candelabro de 7 lámparas, hay una especificación importante acerca de este aceite. Debe ser Kodesh, es decir, debe de ser muy, muy santo. Tiene ciertas reglas como, ¿qué le puedo decir? Como una receta de cocina para que este aceite sea guardado y preservado solamente para el uso santo del templo. Así que no podía utilizarse cualquier aceite, y cuando es desacrado el templo e incluso apagada la menorá, que nunca se apagaba, entonces los hebreos tienen que volver a santificar el lugar, a limpiarlo. Y el problema es que no podía permanecer este candelabro sin luz, pero tampoco podía ser encendido con cualquier aceite. Así que aparece una botellita sellada con el sello del sumo sacerdote, y es a esto a lo que se le llama el milagro de la luz. Vea, es una cosa hermosa y estamos ya muy pronto a celebrarlo. Me parece que este año caerá en diciembre, pero realmente no lo he visto. Así que es la fiesta de la luminaria, la fiesta de la luz, la fiesta de los milagros. Y es aquí precisamente que da inicio y de lo cual nos recordamos cada mes. Así que inmediatamente hablamos, déjeme ver, luego dice, y
versículo 5 del capítulo 6, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miren, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y es que precisamente está hablando de la balanza, está hablando de cuestiones alimenticias. Y si usted ve, debemos de entonces aplicar una de las reglas de interpretación y es irnos precisamente a la historia, pero también al contexto económico. Un denario era el equivalente al sueldo de una persona, de un jornalero de un día. Es decir, que está hablando que para poder comprar 1 libra, vea usted, le repito, y dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Así que usted ve que en definitiva está avisándonos que el alimento estaba escaso y muy caro. Debía una persona trabajar todo un día para poder comprar o 6 libras o 2 libras respectivas de cada alimento. Vea, y sabe, precisamente esto fue lo que sucedió en el siguiente imperio, que es el que nos habla la Biblia, cuando se refiere al caballo negro. Y este en hebreo es Shahor y habla precisamente de Roma. La semejanza en Zacarías es la Metzurá, es decir, la profundidad en donde están inmersos precisamente los mirtos, es decir, el pueblo de Israel. Y luego, si usted ha puesto atención, nos queda por último el caballo pisqueado o srikim. Y esto quiere decir salpicado o manchado, que se traduce también como el caballo overo. Déjeme que platiquemos brevemente acerca de la historia para que usted entienda luego cuál es este caballo pisqueado. Déjeme contarle, por favor, para ponernos en hilo con toda la historia, que el tiempo en el cual se dio después de los macabeos para que iniciase, la revuelta macabea, para que iniciase el tiempo del periodo romano, pasan 100 años de una relativa paz. Y es que es aquí cuando se instalan los asmoneos o hasmoneos, que son descendientes directos precisamente de los macabeos. Así que logran estos establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel. Pero déjeme contarle que la revolución macabea fue realmente con un fuego santo, por recuperar los lugares santísimos como el templo y la ciudad santa. Mientras que los asmoneos, sus aspiraciones eran más bien de índole político y económico. Ellos deseaban conquistar las tierras. Así que esta dinastía que se establece después del Imperio Seleucida, que tiene cortes helenísticos y que quiere desaparecer el estudio de la Torá y que quiere desaparecer todo aquello que es Dios, así lo describe el libro de Daniel, entre ellos y luego el surgimiento del Imperio Romano, tiene su apogeo precisamente el Imperio de los Asmoneos. Por supuesto, como le repito, aunque son descendientes directos de los macabeos, en su corazón no estaba como prioridad el estudio de la Torá, y esto tendrá unas implicaciones políticas, económicas y por supuesto religiosas que hasta el día de hoy vive el pueblo de Israel. Así que, permítame, vamos a ver. Déjeme contarle, porque luego escuchará este nombre, que los asmoneos descendían directos de los macabeos, y Juan Hircano era el hijo de Simón, el último de los macabeos. Guarde usted en mente estos nombres que posteriormente nos servirán para unir toda la historia de Israel. Bienvenido, Pastor Bernal Uso y Abel Palacios, qué bueno tenerlos con nosotros. Carmen Guardado e Ingrid Arana, bendiciones. Así que déjeme contarle que la República Romana se consolidaba lejos y no era un peligro real
para el pueblo de Israel. Así que esto lo que permitió fue que los asmoneos conquistaran muchas tierras alrededor. Se establecieron en Samaria, en Galilea, en Idumea, en el Golán, en el litoral mediterráneo y la Transjordania. ¿Sabe? Incluso llegaron a sojuzgar a los pueblos de tal manera que los obligaron a hacerse el pacto de la circuncisión. Así que ellos estaban viviendo una paz relativa, porque sabe, aunque no estaban asediados por ningún otro imperio, dentro de ellos había una serie de problemas que usted verá en lo que se desata. Así que recuérdese que hay ya aquí una influencia fuerte helenística, es decir, la idea de hacer a un lado la Torá, de darle la espalda a Dios. Pero por supuesto, Dios siempre tiene un pueblo, un remanente. Y entonces es aquí cuando empiezan a hervir muchos sentimientos y emociones, y hay mucha preocupación de aquellos que verdaderamente guardan Torá y que se preocupan celosos por el templo. Así que déjeme contarle que es en este preciso periodo de la historia en que empiezan a aparecer todos aquellos partidos políticos, entre los que usted recordará los fariseos, los saduceos, los celotas, de los cuales iremos platicando poco a poco, para que vayamos entendiendo todo el contexto en el cual incluso están escritos todo el Nuevo Testamento y, por supuesto, Apocalipsis. Así que déjeme contarle que es en este periodo de tiempo que surgen todas estas contrariedades en el pueblo de Israel. Así que déjeme decirle que hay, con la única excepción, bueno, esto se lo platico para no perderlo, fue tan importante estas revueltas dentro del pueblo y esta formación de estos partidos que incluso, ponga mucha atención, el último de los reyes hasmoneos fue Alejandro Janeo, que más o menos estuvo en el reinado del 105 al 76 a.C. Y por influencia de los saduceos, manda a masacrar, ponga atención, más de 800 fariseos, porque eran verdaderamente clases que chocaban. Así que es después de esto que ya son asediados por los romanos y llegan los romanos con el respectivo gobierno que los sojuzgó por muchísimo tiempo y de una manera cruel. Recuérdese usted que es aquí que describe el caballo negro precisamente a este reinado. Luego, entra aquí Herodes, que nombró a Hircano II como su consejero principal, tras haber contraído matrimonio. Y déjeme contarle que años después, Herodes ve en ellos un peligro y la posición de Hircano era verdaderamente no grata para Herodes. Así que lo conspira contra él, lo manda a matar y luego el rey Nabateo Malik II los condena a muerte. Por supuesto, en el año 37 es el gobernador romano de Siria, Cayo Socio, que logra derrotar a los partos y esto permite que tome Jerusalén y estableció en el poder a Herodes. Ahí es donde nosotros podemos ya hacer un salto a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que Herodes es declarado como rey efectivo en el año 37 a.C. Y es Herodes el que logra que Marco Antonio ordene la decapitación de muchísimos en el pueblo de Israel y sobre todo de Antígono Matatías, precisamente en el año 37. Guarde todos estos nombres porque luego nos servirán para entender. Pero ¿qué pasa con todos los partidos políticos que se habían formado? ¿Quiénes eran y qué pretendían? Déjeme contarle que un partido es una secta o un conjunto de seguidores de cierta doctrina religiosa o ideológica, correcta de acuerdo a su interpretación. Es de esto
que en el tiempo de Jesús están todos estos partidos que procuran regresar a lo que ellos creen que debiese ser el judaísmo. Por supuesto, no se conoce el judaísmo como tal cosa, pero sí hay una fuerte, ¿qué le puedo decir?, enseñanza de los mandamientos hasta aquí. Y, por supuesto, una también fuerte entrega de todo lo que se conoce en Israel como la halajá o los ritos o la cultura o la Torá oral, que todo es básicamente lo mismo. Así que déjeme contarle que en este tiempo es la génesis de los partidos políticos y religiosos que dominarían la historia de Israel entre el tiempo de los hasmoneos y luego el establecimiento de Israel como una colonia romana. Flavio Josefo, que es precisamente uno de los estudiosos de la historia de Israel, lo plasma en sus escritos, Las guerras de los judíos, y presenta una cuidadosa descripción de todos estos hechos que entre las situaciones más notables se cuentan precisamente la fundación o la fundamentación de los partidos en el tiempo de Jesús y que entre los más importantes son, como le había descrito, los fariseos, saduceos y los celotas. Y vamos a comenzar con quiénes son entonces los saduceos. Déjeme contarle que se deriva la palabra saduceo de la palabra sdokim, y esto quiere decir hijos del sumo sacerdote. Y esto es fundamental e importante porque los dokim son descendencia del último sacerdote que se conoce que efectivamente era del linaje de Aarón. Este es el sacerdote Sadoc. Y es ahí cuando se corta el servicio en el templo, tal y como estaba descrito por la Torá, en el cual solamente el sumo sacerdote, que era descendencia de Aarón, linaje de Aarón, y los sacerdotes debían de ser levitas, es decir, del pueblo de Leví. Recuérdese usted que esto fue gracias a aquel pecado del becerro de oro en el desierto, y es Dios quien manda a Moisés a preguntar quién está del lado de Dios, por decirlo de alguna manera, y solamente en el fuego santo de Dios, y solamente son los levitas los que se levantan y les es dada una espada para que maten a todos aquellos que tuvieron parte en la adoración del becerro de oro. Así que esto es importante entenderlo porque es entonces cuando el tiempo de los hasmoneos ¿qué le puedo decir yo? Se obvia toda la ley de Moisés en cuanto al servicio del templo y son impuestos los sacerdotes y sumos sacerdotes a la voluntad de los intereses políticos, económicos del momento. Recuérdese usted que está descrito en los evangelios que precisamente en el momento de entregar a Jesús no es un sumo sacerdote que le correspondiese por mandato divino el estar en ese puesto, sino que es uno que fue impuesto por su suegro y que usted lo conoce y que precisamente entregó a Jesús, pero de eso vamos a hablar en un momento. Así que es a los saduceos, por ser descendientes del sumo sacerdote Sadoc, a los que les correspondía el sumo sacerdocio. Y déjeme contarle que también el reinado debía de ser únicamente de la línea de David, cosa que tampoco se respeta porque los hasmoneos se autonombran sumos sacerdotes y además reyes. Así que vamos a ver, déjeme ver dónde me quedé. Bueno, los saduceos son el partido que pudiésemos llamar liberal de ese tiempo y estaban a favor del helenismo. Además, estaban abiertos a las innovaciones occidentales, por lo que eran aristocráticos y dominaban el sacerdocio y el templo. Vamos a ver. Estos se extinguieron con la destrucción definitiva del templo por parte de los romanos en el año 70. Déjeme contarle que eran opuestos acérrimos de los fariseos
Y esta era una secta que rechazaba las ideas de la tradición, que era fuente de ley, y negaban también la inmortalidad del alma, mientras que los fariseos eran todo lo contrario. Es decir, me explico de mejor manera. Para la secta de los saduceos solamente aplicaba el estudio de las escrituras, mientras que los fariseos guardaban encomiosamente toda la tradición oral o halajá. Así que los saduceos eran particularmente poderosos en Jerusalén y aceptaban solamente la ley escrita, lo que yo le digo, y rechazaban las interpretaciones tradicionales. Esto es, en otras palabras, lo que comenzamos platicando acerca de judaizar, que sí eran aceptadas por los fariseos, tal como la creencia de la retribución en la otra vida y la resurrección del cuerpo, los ángeles y el espíritu. Así que son los saduceos los que detuvieron y entregaron a Jesús a los romanos para su ejecución. Esto es importante entenderlo porque déjeme contarle que hay una serie de equivocaciones en cuanto a la interpretación del Nuevo Testamento debido a estos errores históricos que no se toman en cuenta. Así que luego veamos quiénes son los fariseos. Y estos son los prushim, y eran en cambio de los anteriores un partido conservador. Eran celosos defensores de la Torá, de la Tanaj, de la religión y de las tradiciones ancestrales. Observaban los escritos de la ley de Moisés, es decir, la Torá, y eran hostiles a cualquier elemento helenista, que consideraban pagano hasta el punto de tener una relación con lo que no podían tener una relación con lo que no era judío, porque para ellos era idolatría. Así que fíjese usted que reina para este periodo de los hasmoneos una mujer en Israel, es la única que reina, esta es la reina Alexandra Salomé. Y es precisamente esta reina que ayuda a los fariseos y no así a los saduceos, y estos tienen una gran prosperidad en ese tiempo, lo que permite que trabajen en el modelo de, ¿qué le puedo decir?, de la religión, porque incluso es este el camino que toma el judaísmo. Así que es la reina la que hace que subsista en generaciones futuras y que tome bases fuertes el fariseísmo. Además, estos son mencionados muchas veces en el Nuevo Testamento y, contrariamente a lo que se piensa, algunos de ellos se hicieron lo que podríamos decir en nuestros términos cristianos, es decir, creyeron en Jesucristo. Entre ellos, el más célebre, por supuesto, es Pablo de Tarso. Pero la mayoría de ellos, después de la destrucción del templo y con el traslado del centro religioso a la ciudad costera de Yavne, ayudaron a sentar las bases del rabinismo. Déjeme contarle que como estos estaban totalmente opuestos a los saduceos, y recuérdese usted que en el templo ya no había más sacerdocio levita, ni tampoco sumo sacerdocio arónico. Es aquí, en este preciso momento, que empiezan a surgir lo que conocemos hasta el día de hoy como las asambleas del judaísmo. Por supuesto, ya no van a la adoración en el templo, sino que se congregan en estas congregaciones. Ay, Dios mío, se me fue la palabra, pero bueno. Se congregan entonces en todos los sábados por su cuenta. Así que los fariseos eran una fuerza muy poderosa y una secta bastante respetada por el pueblo, porque déjeme contarle que es precisamente los fariseos que emergen del pueblo. Ellos mismos eran los panaderos, ellos eran los hortelanos, era la gente propia del pueblo que estaba ardida para guardar Torá, pero además estaban muy influenciados por toda la transmisión oral de la halajá. Así que es por esto que usted encuentra en el Nuevo Testamento de continuo que Jesucristo les da la interpretación correcta de la ley. Es decir, por eso es que Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino
vine a darle la interpretación correcta, es decir, a cumplirla. Esto también es un hebraísmo, cumplir la ley, es decir, dar la interpretación correcta de la misma. Es importante entender todo esto y por supuesto, déjeme decirle que él además no solo, gracias Carlos Sinagogas, muchísimas gracias por salvarme la vida, muchas gracias. Efectivamente son los fariseos los que empiezan a fundar las sinagogas hasta el día de hoy y es ahí cuando se sigue la tradición que se estableció en los tiempos de Esdras y Nehemías para en cada Shabbat leer una porción semanal o la Parashá y la Haftará, esto es el estudio de los profetas también divididos en porciones semanales. Así que los fariseos ya no tienen más contacto real en el servicio propio del templo, sino que se juntan todos los Shabbats y días entre semana para leer Torah. Así que después de la segunda destrucción del templo, esto es en el año 70, los fariseos se establecen dentro del judaísmo rabínico, es decir, no se conoce con tal nombre, pero es ahí que da pie al rabinato, ¿verdad? Y déjeme contarle que precisamente es unos siglos después, y de esto vamos a hablar, creo, la próxima semana, cuando se establece justamente todos los comentarios, empiezan a escribir los comentarios rabínicos acerca de la Torá. El único comentario que se escribió en tiempo de Esdras y Nehemías, valga repetirlo nuevamente, es aquel que se hizo para traducir la Torá al arameo, porque recuérdese usted que cuando el pueblo de Israel regresó de su exilio babilónico, esas generaciones ya no hablaban, tal y como lo describe la Biblia, judaico. Así que era necesario explicarles, traducir la Torá y además dar la explicación de todo lo que Dios había enseñado a Moisés en arameo. Y es ahí que se escribe precisamente el Targum arameo y es por eso que nosotros hacemos muchas referencias a este libro porque es ahí donde descansa la teología hebrea. Así que permítame continuar. Déjeme contarle que los fariseos eran muy ritualistas y es precisamente a esto a lo cual es Jesucristo que les explica que no es necesario tanto ritual. Les explica también cuál es la razón de Shabbat, que Él es el Shabbat, Él es el Señor de Shabbat y explica cuál es el fundamento real de la Torá y no todas aquellas paredes o círculos que los habían puesto a través de los años todos los exégetas judíos para no traspasar la ley. Repito, esto es la halajá. Así que los fariseos pensaban que el cumplir la ley y la tradición les daban los méritos necesarios para la salvación. Y es aquí cuando Jesucristo les explica que no es así, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y entonces, con todo esto que hemos platicado, podemos entender cuál es realmente ese contexto en el cual se escriben los evangelios y, por supuesto, el tiempo de Jesús y las explicaciones que Jesús les da. Así que ellos piensan que Dios tenía que pagarles esa fidelidad con la recompensa de la salvación. Luego pasamos a los esenios. Y los esenios eran verdaderamente personas arraigadas en el estudio de la Torá. Los esenios también surgen en este periodo de la dinastía hasmonea y fueron incluso más radicales que los propios fariseos. Estos se mudan y se salen de Jerusalén y si usted consulta el Nuevo Testamento, incluso usted ve que hay algunos comentarios en los que los esenios dicen que deben de salir de Jerusalén antes de la caída del sol. Ningún esenio puede pasar la noche en Jerusalén porque la encuentran una ciudad inmunda. Vea usted, es algo muy serio, pero todo esto nos va a servir para cuando hablemos de la Babilonia, de la ramera, de la gran ciudad. Así que vaya usted haciendo su archivo con todos estos datos porque usted verá cómo nos servirá para entender la profecía y la escatología. Así que estos se mudan y se van al desierto.
déjeme ver, fueron, como le contaba, más radicales que los fariseos, y después que los asmoneos dejan como establecido su derecho al título de sumo sacerdote y rey de Israel, ambos reglamentados en las escrituras y los profetas como prerrogativa absoluta de un descendiente de sumo sacerdote, Sadoc, que ya habíamos platicado, y del rey David. Este grupo que se opone a todo esto, o es decir, que lo quiere hacer valer y se opone a los grupos que no están de acuerdo a lo que establece la Torá, este grupo de estrictos observantes se van y se establecen en las cuevas que luego son conocidas como Qumran, o están situadas en el Valle del Mar Muerto. Y es aquí donde en algún momento creo que podríamos compartir los videos de los rollos del Mar Muerto de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No sé si están en Google o en YouTube, pero usted podría buscarlos, porque nos da una idea de por qué esta gente se apartó de tal manera para guardarse. Ellos esperaban el advenimiento del Mesías y lo hacían estudiando la Torá. Es ahí donde se fabrican muchísimos manuscritos, y es de ahí que tenemos el día de hoy los primeros escritos, el libro mejor conservado, los rollos del libro de Isaías, y están resguardados en el Museo del Libro en Israel. La historia es hermosa, cómo encontraron unos pastores todas estas jarras con estos manuscritos conservados de una manera asombrosa. Tristemente se ha encontrado también que otros fueron saqueados, pero la cantidad de libros que se repiten de Génesis, de los Salmos, son impresionantes, de Isaías, y es verdaderamente fascinante poder ver toda esta historia que fue guardada y preservada en estos tarros de cerámica que, déjeme contarle, y no como una cosa menos importante, que precisamente fue cuando el pueblo de Israel fue reconocido como Estado en 1948 que casualmente aparecieron estos libros. Y déjeme contarle también que, para que usted tenga idea, desde una carretera en Israel, muy cercana a Jerusalén, se divisan estas cuevas. Así que es una cosa verdaderamente fascinante el poder entender cómo estos descubrimientos de Qumran en 1947, mejor dicho, yo le había dicho 48, pero es 47, aparecen y cambian verdaderamente y significativamente el rumbo del estudio de las escrituras. Luego pasamos a los celotas. A ver, leamos. Carlos Díaz dice que se piensa que Jesús pasó algún tiempo antes de iniciar su ministerio con los esenios. ¿Es cierto eso? Este es un comentario muy apropiado, Carlos. Lo mismo se dice también de Juan el Bautista, porque está registrado que él vivía precisamente en el desierto. Y a ciencia cierta no se sabe si alguno de los dos en algún momento estuvieron en contacto con los esenios. Es probable, tendremos que esperar la historia y tendremos que esperar que la arqueología nos lo revele, pero por el momento no hay ningún escrito que lo avale. Es realmente solo una suposición. Pero muy buena pregunta, es importante entender esto. La relación de Jesucristo, pues muchos comentaristas de la historia, de la arqueología, incluso bíblicos, han tenido en cuenta esta interrogante debido a más bien la forma en la cual Jesucristo desarrolló su ministerio, y no que sea una cuestión propiamente histórica demostrada. Entonces, realmente tampoco se puede afirmar o negar absolutamente nada, pero es un muy, muy buen punto, Carlos, gracias por la pregunta. Luego, hablamos de los celotas, y estos constituían un partido de hombres fanáticos llenos de celo por cumplir sobre todo en su primer mandato la ley. Solo Dios reinará sobre Israel. Y por eso estaban dispuestos a sacrificar incluso la propia vida. Los celotas fueron fariseos militantes, es decir, fueron guerreros, y representaban el ala más radical de esta secta. Así que observaban estrictamente la Torá
y además la tradición oral. Eran verdaderamente rigurosos y fanáticos en su afán por instaurar el reino de Dios en Israel. Y seguramente entonces usted entenderá por qué Pablo dijo, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y así es como podemos irle dando forma a las Escrituras. Así que estos eran judíos verdaderamente nacionalistas y radicales. Eran ortodoxos e integristas. Y su fanatismo involucraba la política y la religión y lo expresaban con, oiga bien, actos de terrorismo. Déjeme contarle que estos son los primeros terroristas de la historia. Y pues este terrorismo estaba dirigido contra los romanos y contra los judíos, a los cuales ellos mismos consideraban que eran poco religiosos o colaboracionistas. Esto es muy, muy importante. Vea usted que los celotas son los primeros terroristas en la historia del mundo. Así que ellos pensaban que debían de vengar a Dios y que pretendían, por medio de la violencia, purificar el templo y todo el país. Así que para los celotas, pagar el impuesto a los romanos era incurrir en pecado de idolatría. Así que para ellos la llegada del reino de Dios dependía de una acción revolucionaria violenta. Robaban a los ricos, secuestraban personajes importantes y además asesinaban. Los celotas eran llamados sicarios porque utilizaban un puñal o sica. Imagínese usted. Y según Josefo, uno de los grupos más fanáticos que condujo a los romanos a la destrucción de Jerusalén en el año 70, con la revolución, con Tito. Y esto es importante asentarlo y entenderlo. Vea usted que en la sociedad de Israel había una serie de conflictos, no solo de tipo religioso, sino, como estamos viendo, político, y por supuesto todo esto llevó a un problema económico. Recuérdese usted que los romanos eran sanguinarios y estaban dominando Israel. Para ellos, este grupo era un grupo verdaderamente peligroso. Y cuando el pueblo de Israel hablaba de su Mesías, y usted podrá entonces unir todas las ideas, ¿por qué cuando los tres sabios pasaron visitando a Herodes y hablan acerca del rey de Israel, del Mesías esperado, déjeme contarle que había este estupor, este enojo y por supuesto este miedo que se levantaran estos grupos de celotas, este grupo de sicarios, y quisieran entonces poner en el trono a cualquier judío. Así que cuando hablaban de Jesús, el Mesías esperado, aquel que por supuesto es importante entender también que en la cosmovisión hebrea, de acuerdo a lo que ellos habían entendido por los profetas, primeramente vendría el Mesías, Rey de reyes, Señor de señores, que vendría a sojuzgar a todos los pueblos de la tierra para rescatar al pueblo de Israel. Siendo lo contrario, de acuerdo a la Escritura, vino primeramente Jesucristo como siervo para poder vencer en la cruz a todos los principados y potestades, y sabemos que en su segunda venida vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Pero en la cosmovisión hebrea era otra la perspectiva. Así que cuando todos estos partidos, imagínese usted, tenía una serie de disputas entre ellos de origen o de índole religioso, que por supuesto incidían en la política y en la economía, como hemos platicado, y los romanos estaban sojuzgando a esta población y escuchaban acerca de asesinatos, secuestros. ¿Por qué razón? Por instalar el reino de Dios. ¿Se imagina usted el caos en esa sociedad? Pues es ahí precisamente cuando nace Jesucristo. Es ahí precisamente que se da la incipiente religión judía, que posteriormente usted verá que el pueblo de Israel, tal y como Carlos lo señala en la revuelta antirromana en el año 70, es cuando Tito entra y por supuesto destruye el segundo templo,
del cual hasta el día de hoy hay un día de conmemoración, el 5 de Av, que justamente es en la misma fecha que se destruye el primero y el segundo templo, solo que en diferente año. Precisamente los judíos son diseminados en todo el pueblo y se quedan incluso sin tierra, y de esto vamos a hablar la próxima semana. Pero seguramente usted ha escuchado que además de todos estos partidos políticos religiosos de los cuales estamos hablando, además en las escrituras se habla de la escuela o de la casa de Shammai y además de la casa de Hillel. Y déjeme contarle de qué se trata esto. Estas casas se establecen más o menos en el año 46 antes de Cristo y están en un periodo del año 46 al 32 antes de Cristo, pero los descendientes de estas casas, por supuesto, siguen actuando en el tiempo de Jesucristo, del primer templo. Así que habían muchísimas cosas que estaban mal en el pueblo de Israel, pero de acuerdo a un comentario rabínico, precisamente dicen que Hillel y Shammai, que fueron dos sabios, fueron los que definieron lo que estaba saliendo bien en Israel. Así que ellos fueron los que pusieron el camino como para sentar todas estas ideologías y todas estas, ¿qué le puedo decir?, tendencias. Y entonces ellos empezaron a influir sobre toda la sociedad de Israel. Así que déjeme contarle que cuando muere Shimón, ¿se recuerda usted? Hasadik, en el año 273, del cual platicamos que fue el último sumo sacerdote, que era de linaje, así que era también el último miembro de la Gran Asamblea, comenzó un periodo conocido como el periodo de las parejas, o Sugot. Y es aquí precisamente cuando es casi por 300 años, se establecen dos rabinos que, déjeme decirle que en ese momento no se conocían con el nombre de rabinos. Esto viene esta palabra viene a utilizarse hasta después del tiempo de Jesucristo. Pero son dos maestros los que se sitúan al frente de la tradición judía. Oiga bien, ¿qué es la tradición judía? Uno era llamado Nasi, que es presidente, y el otro, Abeidin, y esto quiere decir el líder del Sanedrín. Y todas estas parejas son mencionadas en el libro de Pirkei Avot, y esto quiere decir el pacto de los padres. Esto se refiere propiamente a la tradición judía. Y este último par es el más nombrado, Hillel y Shammai. Y es precisamente Hillel quien fue nombrado Nasi, y Shammai ocupaba la posición de Abeid, es decir, el líder del Sanedrín. Y existe entre ellos polémicas, por supuesto interpretativas, sobre todo de la transmisión oral. Y ve ahí que son muy famosas estas disputas que aparecen incluso en el Nuevo Testamento. Y hablan también, por supuesto, de la ley judía, pero sobre todo hablan acerca de la interpretación de la tradición. Y déjeme, vamos a ver si le encuentro. Hay disputas que realmente son asombrosas para nosotros, y habla, por ejemplo, si debía decírsele a una novia el día de su boda que es hermosa o si no. Y entonces uno decía que sí y el otro decía que no. Así que en este caso, Hillel gana la disputa, y déjeme contarle que ese hecho, hasta el día de hoy, la ley judía casi siempre concuerda con la escuela de Hillel. Todo esto lo tomamos a manera de historia, y es un extracto del Talmud en el Tratado de Eruvin 13b, y dice así: una voz celestial declaró: las palabras de ambas escuelas son la palabra de Dios viviente, pero la ley sigue las legislaciones de la casa de Hillel. Así que vea usted, para que se forme una idea de todo lo que sucedía en la sociedad judía, atacados por los romanos, asediados por ellos, en unas tremendas disputas religiosas, con mucha influencia además helenística. Fue de hecho una época muy, muy peligrosa. Así que
Recordemos además que la interpretación de la Torá se venía dando de generación en generación. Y esto está descrito por los rabinos y dice que para ese entonces ya habían pasado por lo menos 1300 años desde la revelación del monte de Sinaí. Así que el pueblo había sido exilado varias veces, había sido atacado, habían regresado, debían de enfrentar muchísimos problemas y la influencia de todas aquellos reinos paganos que habían sojuzgado a Israel, entre ellos y sobre todo los griegos, y la lucha por la dominación sobre la religión hebrea, si lo podemos decir de esa manera, la corrupción de los líderes de los hasmoneos, eran cosas que fueron dejando heridas serias en el pueblo de Israel. Así que luego la ocupación romana con su crueldad y Herodes, que ustedes saben la historia, al principio pues se portó muy bien porque quería ganarse al pueblo de Israel, pero después sabemos todos cómo se desenvolvió la historia, da como resultado todos estos problemas que el pueblo de Israel se fue enfriando y la erudición, si lo podemos decir, acerca de la interpretación de las escrituras se fue perdiendo o fue disminuyendo y causando con esto, vea, esto me impactó mucho cuando lo leí, una falta de claridad en el entendimiento del pueblo hebreo. Así que viene un declive espiritual y recuérdese que en el año 70 existe lo que nosotros conocemos como la diáspora, es decir, que fueron todos diseminados a los países. Así que implicó esto precisamente, un declive espiritual, un alejamiento de las raíces. Luego vamos a platicar cómo incluso los rabinos fueron sacados de las sinagogas y es importante entender todo este declive y cómo poco a poco se fue helenizando incluso el pueblo de Israel. Por supuesto, cabe decir que hay siempre un remanente escogido y santo que se guarda, pero esta condición espiritual del pueblo judío fue en decadencia, a tal punto que se reconoce como el Yeridat Haradot, y esto quiere decir el declive de las generaciones. Así que las disputas marcaron este proceso que transformaría por completo al judaísmo en leyes mucho más complicadas, de más argumentaciones, de más debates, de más problemas teológicos que a la final solo harían que se vayan separando de la Torá. Así que en términos generales podríamos decir que al principio, cuando la Torá había sido recién entregada, no habían muchas disputas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya los estudiantes de la transmisión de la Torá ya no solo aprendían la transmisión de la Torá, sino que además todo el complejo sistema de la halajá. Tanto así que los estudiantes de Hillel y Shammai ya no aprendían la interpretación real de las escrituras, sino que más bien se iban a disputas que nunca lograban resolver, aumentaban los conflictos y déjeme decirle que incluso discutían hasta por casos hipotéticos que ni siquiera podían darse en la vida real. Así que hay un clima de discordia en Israel entre saduceos, fariseos, celotas. Se creó una atmósfera de odio y socavó realmente la unidad del pueblo judío. Así que es en este momento que deciden realizar la revuelta en contra de Roma y pues usted sabe en qué termina todo esto y yo me voy a ir despidiendo por cuestión de la hora y vamos a seguir con esta historia la próxima semana. Pero déjeme decirle que es todo esto lo que influye no solo en la sociedad del tiempo de Jesús del primer siglo, sino además en el pueblo judío como tal, con sus propias raíces y su cultura, pero por sobre todo también en el estudio de la Torá. Y es por eso que nosotros debemos de tener en cuenta cuando citamos cualquier comentario rabínico, como le decía al principio, pasarlo por el colador precisamente del Evangelio. Porque, como ha quedado expuesto acá,
pues como cualquier ser humano, yo ayer justamente le decía a alguien, cuando el humano mete sus manos, arruina el plan de Dios. Así que, en definitiva, ellos de una manera y nosotros de otra, hemos metido nuestras manos queriendo ayudar a Dios y realmente no hemos obtenido los mejores resultados. Pero la misericordia de Dios siempre nos ha alcanzado. Así que yo sé que ha sido un paseo por toda la historia. Es importante que la entendamos como comenzamos platicando el día de hoy, y usted verá que todo esto tiene una razón de ser cuando pasemos a la descripción próximamente de los demás sellos, las copas y todo lo que está por venir, porque esto fundamenta al pueblo del libro. Esto además lo fundamenta a usted y me fundamenta a mí en el estudio real de las escrituras. Así que por el día de hoy yo me despido. Espero que haber sido clara y haber tocado los puntos que nos servirán, como le repito, para la interpretación real, correcta de las escrituras desde el punto de vista metatextual, metalingüístico y filológico, para los fines que convienen: entender y encontrar al Mesías de Israel, a Jesucristo nuestro Señor. Así que reciba un abrazo fuerte, que el Señor le bendiga y lo espero la semana siguiente. Me parece que el día lunes vamos a tener a las 12 del día nuestro estudio con nuestros hermanos de Israel y de muchos otros países. Están bienvenidos, me parece que es a las 12. Estaremos poniendo la invitación y luego día martes seguiremos estudiando la hermosa carta a los Hebreos y miércoles en este espacio Apocalipsis. Así que el Señor le bendiga, que le guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros y le esperamos la próxima semana. Un abrazo.